Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que traje hoy es cómo el diablo quiere imitar a Dios. Y hoy vamos a descubrir cómo el enemigo desde el principio hasta el fin quiere engañar al pueblo de Dios. Quiere engañar. Y fíjate algo bien extraordinario. Que el enemigo no tanto quiere engañar al mundo entero, porque ya el mundo entero le pertenece. El 80% de las personas que no conocen a Cristo ya están en la nómina, pero del enemigo. Ahora, ¿cómo el enemigo quiere transgiversar y quiere meterse en los planes de Dios? Voy a empezar leyendo algo y con esto vamos a iniciar en esta mañana. En 2 Corintios 11:14 dice la palabra de Dios, y no es de extrañar, escuchen bien esto, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se da cuenta? Entonces ahí el apóstol Pablo nos está a nosotros dando y diciendo que no te admire. El enemigo se puede presentar como el mejor amigo. El enemigo se puede presentar como un hombre, una mujer de Dios. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es el fruto que hay detrás de todo aquello? El Señor bien claro. Y dice la palabra de Dios, yo soy la estrella de la madrugada. Yo amo a los que de madrugada me buscan y me encuentran. Fíjate que la estrella brilla, la estrella tiene luz, y como el enemigo se disfraza de ángel de luz. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así en Génesis 2, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, mire lo que le dijo el Señor, escuche bien, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjate cómo Dios le está diciendo y les está hablando a ellos diciendo, todo de lo que hay aquí tú puedes comer, de todo lo que se te antoje, pero de aquel árbol que está allá, o sea que en otras palabras solo había un solo árbol que el hombre no estaba autorizado a tocar. Y el Señor le dijo, pero de aquel árbol no comerás el fruto. Dios ya le estaba anticipando. Puede venir el enemigo y te puede instar a hacerlo, en otras palabras. Porque desde el momento que el Señor le dijo, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Dios le estaba anticipando al enemigo, que el enemigo se le podía mostrar a ellos. Y ellos pensaban quizás, no, ya el Señor ya me dijo y yo voy a obedecer. Pero ellos esperaban ver un ángel. Ellos esperaban ver a alguien que viniera y representara y les hiciera creer de que aquel árbol que el Señor les había dicho que no comieran, ellos, en otras palabras, no, sí, vamos a obedecer la palabra. Claro, el Señor ya nos dio esta palabra, ya nos dijo. Y mira cómo el enemigo viene. Y por eso tenemos, cuando leemos las Sagradas Escrituras, debemos entender muy bien lo que estamos leyendo. Dice en el versículo, en el capítulo 3 de Génesis, capítulo número 1, escuche bien lo que dice. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que, mire lo que dijo,
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho, que acabamos de leer lo que el Señor dijo, coman de todo, menos de aquel árbol. Por eso te digo a ti y te digo, cuando tú vayas a escuchar un mensaje, escucha bien lo que están hablando, escucha y pon atención, pero si tú no lees las Sagradas Escrituras, a todo le vas a decir amén, a todo vas a decir que sí, sí, amén, 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 y no sabes ni lo que estás hablando, no sabes. Pero hoy el Señor te va a dar a ti para que tú entiendas cómo el enemigo usa la Biblia, usa las palabras de Dios para transgiversar y maquillar. Por eso la palabra de Dios es bien firme y clara cuando dice, ay de aquel que le añada o le quite a la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros no podemos maquillar la palabra. La palabra de Dios es dura, es firme, es fiel, y el Señor va a cumplir una por una sus promesas que te ha dado a ti. Pero para eso tú tienes que poner de tu parte, obedecer al Señor, creerle al Señor para tener y poder arrebatar la promesa, la bendición que Dios tiene para ti. Voy a leer una vez más. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios le estaba anticipando, se puede presentar el enemigo a ti, pero cuidado con desobedecer, porque yo ya te estoy dando una orden. Y viene el enemigo en el capítulo 3 y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, mas Eva no puso atención. Eva solo oyó más o menos ahí maquillado y dijo, árbol, huerto, sí, no comáis. No meditó en lo que estaba diciendo, no meditó en lo que estaba hablando. Por eso cuando alguien nos dé un consejo a nosotros debemos de escuchar si ese consejo viene de Dios o no viene de Dios. Tú y yo debemos de unirnos con gente que realmente ame a Dios, que realmente te diga si tú estás fallando, que te diga, que te haga saber las cosas, pero no aquel que te aquerencee y te diga, sí, no, tú ya eres salvo, tú ya no te preocupes. No, tú y yo debemos de hablar las cosas como son, claras como el agua. Y mira lo que dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles. Mire, ella extendió del fruto de los árboles. Ella ya perdió la noción de lo que Dios había dicho. Ella le responde y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, fíjate, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí ya le aumentó, ni le tocaréis. Dios no había dicho que no le tocaran, que no comieran, pero ella no se cercioró. ¿Cómo es que la serpiente habló? Si los animales no hablan, ¿cómo ella no salió corriendo? Si usted y yo vemos que un animal habla, mire, Balaam vio que la mula habló y no se cercioró que la mula estaba hablando, no se cercioró que Dios estaba usando. Mira cómo Dios usa ese animal para que le hable, y cómo el enemigo también usa una serpiente para hablar. Y fíjate que se han encontrado muchos jeroglíficos, se han encontrado muchos dibujos de antes, de tiempo antiguo, y nosotros debemos de poner atención a otra cosa que yo le voy a mencionar aquí. Entonces dijo la serpiente, no moriréis. La serpiente realmente lo que quería era obstaculizar el plan de Dios.
en los pensamientos y en los deseos de Dios era mantener una relación íntima con el hombre. Recordémonos que dice la palabra de Dios que la presencia del Señor se movía, caminaba en ese Edén. Él hablaba como yo estoy hablando contigo con Adán. Había una comunión. Dios desde el principio le ha mostrado al hombre lo interesado que Él está para que el hombre no se pierda. Dios te pone las cosas claras a ti y en ti está si tú quieres obedecer o no quieres obedecer. Entonces la serpiente, Dios le había dicho que, fíjate lo que le dijo Dios a ella. No es, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y la serpiente dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Cómo la serpiente quería destruir lo más amado que Dios había hecho, que era el hombre. Al hombre lo hizo para que se enseñoreara de todo, para que disfrutara, para que el hombre solamente alabara a Dios y solamente diera gracias. El hombre no necesitaba trabajar. El hombre no iba a necesitar trabajar. La mujer no íbamos a tener dolor para tener nuestros hijos. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Acaso usted y yo podemos ser como Dios? Imposible. Si la Biblia dice que solamente hay uno, no hay otro ni antes ni después de él, ni lo habrá. El enemigo ya sabía que él había sido desechado a la tierra porque él había pecado delante de Dios y que desde ese momento él estaba desterrado, destinado a haber perdido la salvación y que el hombre tenía la autoridad, tenía aquella oportunidad hermosa de tener una relación íntima con el Señor. Cuando el Señor se dio cuenta lo que había pasado, entonces el Señor vino y habló con ellos y mire lo que el Señor dice. Y dijo Jehová, aquí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó? Ok. Entonces dice, mas Jehová Dios llamó al hombre en el mismo 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque antes él andaba por todo el huerto, andaba conociendo, andaba viendo todas aquellas cosas que era primera vez que él veía. Entonces dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Aquí Adán no estaba asumiendo su pecado, estaba echando la culpa, como tú y yo hemos hecho siempre. Cuando tenemos un error, no asumimos que es nuestro error, no venimos delante de Dios diciéndole, perdóname Señor, porque he pecado delante de ti. Hemos dicho, Señor, tú sabes que es que aquel me dijo, aquella me hizo. No, hay que asumir nuestro error, hay que asumir lo que tú y yo, porque eso es agradable delante de Dios. Y aquí él estaba echando la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y me voy a ir más abajo porque eso lo vamos a ver en los estudios bíblicos. Lo que yo quiero que escuches es este. Entonces dice, Jehová dijo a la serpiente, escuche bien lo que Jehová le dijo a la serpiente. Estamos en en Génesis 3, el capítulo 14. Entonces dijo Jehová a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de la vida. Entonces ahí vemos cómo el enemigo, número uno,
quiere obstaculizar el plan de Dios y trata de usar la palabra de Dios a su conveniencia para engañarte a ti y para engañarme a mí. Por eso todos los días tú y yo le tenemos que decir al Señor: Señor, dame sabiduría para poder andar en tus caminos. A veces mucha gente nos puede venir a hablar de la palabra de Dios. Mucha gente toma la palabra a su conveniencia, pero no la toma como realmente la palabra de Dios habla. Ese es lo número 1. Ahora nos vamos a ir al número 2. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del arco iris? Fíjate que algo hermoso. El arco iris significa, yo les decía a ustedes en uno de los estudios bíblicos, en uno de los devocionales de la madrugada, que el hombre no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Si usted lo encuentra, por favor, usted dígame y en qué versículo, porque yo quisiera saberlo. No hay ninguna parte en la Biblia que se encuentre que el hombre ha hecho pacto con Dios. Se encuentra que Dios ha hecho pacto con el hombre. ¿Sabe por qué nosotros no podemos hacer pacto con Dios? Porque nosotros somos personas que ahora decimos una cosa, somos muy variantes y en 3 minutos, 10 minutos estamos pensando diferente. Y Dios no cambia, Dios es inmutable en su palabra. Por eso dice su palabra, pasará todo, pasará el cielo, la tierra, generaciones, pasará todo menos mi palabra. La palabra de Dios sigue siendo desde el principio hasta el fin. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy explicando. Vamos a ver qué significa ese es el primer pacto que se encuentra en la Biblia, cuando dice la palabra de Dios en la misma Biblia de que en el tiempo el tiempo en que la humanidad fue creciendo y creciendo, entonces dice que en el tiempo de que Noé hizo el arca, dice que estaba en su mejor apogeo. El pecado había llegado hasta lo más grande. Ya el hombre tenía relaciones con los animales. Imagínese, y lo vamos a descubrir en la Biblia. No lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra de Dios. El problema es que usted no lee la palabra. El problema es que no nos interesa escudriñar las escrituras. Solo queremos hablar, solo queremos escuchar de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a cumplir ese milagro, que Dios va a hacer esto. Pero también dice la palabra, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no conocemos? Porque no nos interesa leer las escrituras, porque no nos interesa saber más de Dios. Este es el maná del cielo, el maná de lo que Dios te está dando hoy. Hoy en esta mañana el Señor quiere que tú estés alerta. La venida de Cristo está cerca y la palabra de Dios dice que muchos de los ungidos, de aquellos que predicamos, de aquellos que hemos dado ese paso de arrepentimiento, vamos a ser engañados. Ya el Señor lo habló desde antes. Por eso tú y yo debemos de entender, el enemigo siempre se nos va a mostrar con una bonita cara, siempre se nos va a mostrar con palabras que nos van a traer, con palabras cautivadoras, pero tenemos que escuchar bien. Cuando alguien nos hable de la palabra, tenemos que saber si eso está escrito. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo andaba predicando en Corinto, en Filipo, en Éfeso, dice que ellos escuchaban la palabra de Dios y después ellos llegando a su casa, ellos revisaban y daban cuenta si lo que Pablo estaba hablando era correcto o no. Y ellos veían que lo que Pablo hablaba era correcto. Entonces eso te quiere decir, y aparte la palabra de Dios dice que nosotros debemos de probar a los espíritus. El enemigo está usando todo lo que él pueda utilizar para que usted y yo caigamos y volvamos atrás. Y cómo el enemigo usa partes de la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cómo usa partes de la Biblia para que usted y yo seamos engañados. Estamos llegando a un tiempo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El pecado cada vez está en su apogeo, más
y más grande cada día. Entonces nosotros tenemos que, primero, yo lo que le digo a todas las personas es, usted quiere ver la gloria de Dios, yo también la quiero ver. ¿Qué necesitamos hacer? Levantarnos de madrugada a ponernos a cuentas con el Señor. A las 3 de la mañana es una hora en que también los que le sirven a Satanás están levantados a esta hora. ¿Por qué están levantados a esta hora? Porque a esta hora ellos se saben de que toman la madrugada, toman el día, toman parte de la mañana. Entonces el enemigo está tratando de hacer todo lo que pueda contra el pueblo de Dios. Pero nosotros debemos de levantarnos de madrugada a ponernos a cuenta. El Señor te está diciendo a ti, abre los ojos, porque el enemigo se te puede presentar como un ángel de luz, pero tú tienes que saber si ese espíritu viene de mí o no viene de mí, si quien te está hablando viene de mí o no viene de mí, si lo que yo te estoy mandando, la palabra que yo te estoy dando, se tiene que cumplir a cabalidad. No solamente porque muchos nos dicen, va a pasar esto, el Señor habló conmigo y me dijo esto y esto, y de eso nada pasa, todavía estamos esperando. No, nosotros deberíamos de entender mejor las Sagradas Escrituras, y quién más que Dios te va a hablar a ti. Ahora, vamos con otra cosa que el enemigo usa. El enemigo va a usar, fíjate, nos vamos a ir más adelante. El enemigo va a utilizar a los que le sirven al Señor. ¿Y cómo lo va a usar? Poniéndonos después de cada victoria que nosotros vamos a tener grande. El enemigo siempre va a querer que nosotros retrocedamos. Ahí tenemos a Elías. Elías fue un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. Elías fue un hombre que todo lo que el Señor le mandaba hacer, Elías ve y habla. Elías ven y di. Y el Señor respaldaba, y Elías podía ver que el Señor lo respaldaba. Pero ¿qué dijo la reina? ¿Qué dijo esta reina, que fue una de las reinas más malas en toda la historia? Dice la palabra de Dios que fue más mala, casi como el diablo fue esta mujer. Y esta mujer, después de que Elías acabó con todos esos baales, dijo: sobre mi cadáver, que mañana a esta hora ese profeta de Dios va a estar muerto. Y ahí comienza Elías a huir. Allí cae el miedo en el hombre. ¿Cuántas veces el enemigo ha puesto miedo en nosotros? En el día que el Señor nos muestra su victoria, en el día que el Señor nos da a nosotros una gran bendición, el enemigo trae algo para retroceder y hacernos pensar. Si tú estás en pecado, hermanita o hermanito, si tú has hecho algo malo delante de Dios, y tú se lo confiesas al Señor. ¿Qué dijo el Señor cuando la mujer aquella, la que era apedreada? Él le dijo: ¿dónde están los que te juzgaban? No están, Señor, ninguno. Pues ni yo tampoco. Pero, ¿qué le dijo después? No peques más. Mucha gente dice: no, Dios no juzga. No, Dios no juzga. Sí juzga. Y también te dice: no peques más, para que tú veas la gloria de Dios, para que el Señor te dé lo que tú quieres, para que el Señor responda tu petición y la mía también. Debemos de vivir una vida plena, una vida diferente. Debemos realmente que el Dios grande, el Dios verdadero, el gran yo soy, el alfa y la omega, requiere que tú y yo seamos obedientes delante de Dios. Dice Jeremías 23:11: si mi pueblo se humillare y buscaren de mi rostro, fíjate todo lo que dice, entonces, hay un entonces ahí, abriré la puerta de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene aquí la bendición, el Señor tiene aquí lo que te va a dar. ¿Lo quieres? Pero tú tienes que hacer esto también. Tú tienes que obedecer. Tú tienes que ser agradable y lo más que se pueda delante de Dios. Que el corazón tuyo siempre esté abierto a la verdad, a hacer las cosas correctas delante de Dios.
Hay gente que dice, ay, mentirita pequeña, mentirita piadosa. Para Dios no hay mentira grande ni mentira pequeña. Hay veces que el enemigo te va a poner en situaciones forzadas a no decir la verdad, quizás para no dañar a alguien, quizás para no herir a alguien, pero hay formas de decir las cosas para que no caigamos en esta situación. El diablo siempre va a estar para engañarnos, para darnos falsas creencias, para dar falsas manifestaciones. Él hace creer que las cosas vienen de Dios y conforme muchas veces que el Señor los utiliza para que te hablen a ti, nos hablen a mí. Hay palabras tan maquilladas, tan bonitas, que se oyen tan bonitas, pero son tan falsas. Por eso tú y yo debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras. Que la paz de Dios esté contigo, que el shalom de Dios esté contigo y con los tuyos y también conmigo. Gracias, hermanitos.